Al surgir el concepto de ciencia entre los antiguos griegos, comenzó una larga historia de reflexiones sobre sus objetivos y su particular modo de conocer. ¿Cómo caracterizar qué es la ciencia? ¿Qué la distingue de otros modos de conocimiento? Yo diría que los objetivos de mi práctica como científico están caracterizados por la búsqueda de conocimientos que tengan tres propiedades: capacidad de explicar, capacidad de unificar y capacidad de predecir. Esto es lo que yo he procurado hacer. Bueno, el principal objetivo de la práctica científica es primero conocer y después difundir e informar, explicar algún aspecto que previamente era completamente desconocido. Los objetivos de la práctica del científico yo los caracterizaría en una sola palabra: conocimiento. El científico busca el conocimiento. Desde la antigüedad se ha pensado que para lograr los objetivos de la ciencia es preciso disponer de un método, es decir, de un procedimiento pautado que permita alcanzar el conocimiento, la explicación o la predicción deseada. La búsqueda del método científico se transformó en un desafío para los filósofos y dio lugar a la necesidad de analizar la práctica científica, introducir nuevos conceptos e inclusive intentar dictar normas para el quehacer científico. Para distinguir la ciencia de otro tipo de actividades, se le suele atribuir la característica de metódica, pero no está muy claro qué se quiere significar cuando se le atribuye esa característica de metódica. La cuestión de si hay o no un método para las ciencias es una cuestión bastante debatida. En algunos casos se habla de múltiples métodos. Por ejemplo, se dice que hay un método deductivo, un método inductivo, un método experimental, un método observacional, un método estadístico, un método computacional. Bueno, y se puede seguir enumerando métodos. En este caso está suponiendo que hay una pluralidad de métodos. Hay un poco una tendencia de hablar de el método científico, inclusive entre comillas, el método científico, pero en realidad si nos preguntan a cualquier persona que haya trabajado en investigación cuál es el método científico, no sabría qué contestarle. Hay tantos métodos como investigadores en última instancia. Hay pautas en común, pero depende del camino que se esté tomando, de dónde se partió, qué preguntas se está haciendo, cuál va a ser la forma en la que se va a trabajar. No existe una receta como para producir descubrimientos científicos. Esa es la primera cosa que está clara. Según otra opinión, otro punto de vista, conviene distinguir, por un lado, un procedimiento muy general, una estrategia común a todas las disciplinas científicas, una estrategia común que describiría de alguna manera la actividad científica, no importa de cuál área de conocimiento se trate. Bueno, a eso se le podría llamar método. Aunque no se pueda hablar de un método asociado a la práctica científica, de modo que la distinga de otras actividades cognitivas, es posible identificar cierta estrategia muy general que es común a ellas y que permitiría obtener conocimiento científico. Si es que hay algún candidato a cumplir esta función de método muy general, podría ser el llamado método de las hipótesis. El método de las hipótesis, simplificando las cosas, consiste en una serie de pasos o etapas
que los científicos darían en el curso del ciclo de una investigación. La práctica científica ha sido presentada por algunos autores como una actividad análoga a la que realizan los detectives. En esa práctica es posible discriminar pasos. Esa investigación comenzaría con el hallazgo, el refinamiento, la formulación lo más precisa posible de algún problema que se haya suscitado en el área de estudio. Es decir, comienza la investigación con un problema que no ha sido resuelto hasta el momento. Y, por supuesto, es un problema que tiene una conexión con el estado de la ciencia en ese momento, el histórico, el estado, ¿no? con la historia y con el conocimiento disponible. Lo principal de todo, en contra de lo que a veces se supone, es tener una buena pregunta. Teniendo una buena pregunta, y eso lo hemos demostrado en Argentina con medios pobrísimos, hemos tenido varios premios Nobel con esos medios, si las preguntas son buenas se puede llegar a resultados realmente importantes. Entonces, primero de todo hay que tener una muy buena pregunta. Las investigaciones de Torricelli y Pascal son un caso histórico que ilustra los pasos de la estrategia general del científico. En el siglo XVI, los mineros de la época enfrentaban un problema que no tenía explicación. El agua contenida en pozos y minas no podía ser extraída mediante una bomba más allá de 10 metros 30 centímetros. Para resolver este problema, una solución fue la de combinar tantas bombas como fuesen necesarias, según la profundidad del pozo. Sin embargo, el problema seguía pendiente. ¿Por qué no emplear una sola bomba? ¿Por qué el agua extraída de un pozo no asciende más allá de 10 metros 30 centímetros? La primera etapa de una investigación estaría constituida por la formulación de un problema, es decir, una pregunta a la que se intentará responder. Pero las preguntas surgen siempre en un ámbito ya conocido. El segundo aspecto, que en los últimos años se ha venido simplificando mucho, es tener la información general, no demasiado detallada, pero información general sobre qué han dicho otros o qué han pensado otros sobre esa misma pregunta. La dificultad que tenían los mineros y todo aquel que quisiera extraer agua de un pozo era conocida no solo por ellos, sino también por técnicos y científicos de la época. Inclusive Galileo se sentía intrigado por esta limitación y propuso una explicación que fue equivocada. En la época se disponía de una explicación que no resultaba satisfactoria para todos, ni era aceptada. Se decía que el agua sube por acción de la bomba, y lo hace porque la naturaleza tiene horror al vacío. Por consiguiente, la altura que alcanza el ascenso del agua solo expresa la medida del rechazo al vacío. Torricelli no aceptó esta explicación. La segunda parte de la investigación corresponde a la formulación de una hipótesis que pueda dar cuenta del problema. Las hipótesis son enunciados de los cuales desconocemos el valor de verdad, no sabemos si son verdaderos o falsos, pero creemos que lo son y además estamos averiguando si lo son. Torricelli propuso una nueva respuesta al problema. Argumentó que la Tierra está rodeada por un mar de aire, la atmósfera, que es el responsable del fenómeno. El peso del aire sobre el agua contenida en pozos produce que ésta suba por bombas aspirantes. La magnitud de la presión del aire
sobre la superficie del pozo se expresa en la altura total alcanzada por el agua. Una vez formulada la hipótesis, es necesario ponerla a prueba. Solo después de ponerla a prueba, será aceptada o rechazada. Viene una tercera etapa, que sería la de la contrastación de la hipótesis. La contrastación de la hipótesis consiste en una averiguación, digamos, acerca de la verdad de la hipótesis o de la, diríamos, de la conexión que tiene esa hipótesis con los hechos. Hay que averiguar si la hipótesis se ajusta a los hechos o no se ajusta a los hechos. Bueno, a eso es lo que se le llama contrastación de hipótesis. Determinar si la explicación es o no correcta difícilmente pueda hacerse por inspección u observación directa. Para someter la hipótesis a contrastación, es preciso proceder de modo indirecto. Torricelli argumentó de la siguiente manera: si la hipótesis es verdadera, puesto que el mercurio tiene un peso específico 14 veces mayor que el agua, la presión de la atmósfera también será capaz de sostener una columna de mercurio proporcionalmente más corta que un tubo de agua. Los científicos disponen de dos tipos diferentes e importantes de enunciados o hipótesis. Las hipótesis generales o universales, que son los candidatos a hacer las leyes de la ciencia, se refieren a hechos, a sucesos, a fenómenos o a objetos que pueden ser muy numerosos, que pueden no ser accesibles, que pueden no ser directamente observables, etc. Los enunciados generales, que son los que les interesan a los científicos porque explican no un fenómeno, sino una clase de fenómenos, no pueden ser directamente contrastados. Por lo tanto, deben usar el otro tipo de enunciados o hipótesis que se refieren a hechos singulares de los cuales sí podemos tener, hacia los cuales podemos tener un acceso directo, por ejemplo, por observación. Lo que Torricelli tiene que inspeccionar es el enunciado que dice: en el tubo sumergido en un cubo de mercurio, en tal lugar, a tal hora, el líquido ascenderá hasta alcanzar 76 centímetros. ¿Cómo se llega de los hipótesis generales a los enunciados estos singulares? Utilizando la máquina deductiva, el mecanismo lógico. Entonces, de las hipótesis se deducen nuevos enunciados, de los cuales se deducen otros enunciados, y así sucesivamente, hasta deducir enunciados que pueden ser controlados directamente con los hechos. Torricelli no podía manipular directamente la atmósfera ni un tubo de 10 metros. En su lugar, propuso reemplazar el pozo de agua por un recipiente que contiene mercurio, el tubo de la bomba aspirante por un tubo de cristal cerrado por un extremo y absolutamente vacío. Con el tubo completamente vacío, al sumergirlo en el cubo, la columna de mercurio debería ascender por el tubo. Se llega a cabo eso, como esos enunciados sometidos al examen directo con los hechos, se han derivado, se han deducido de las otras hipótesis, están conectados. Al realizar la experiencia, Torricelli tuvo éxito porque la columna ascendió hasta alcanzar los 76 centímetros, tal como se deducía de la hipótesis. El artefacto usado para realizar la experiencia fue el barómetro de mercurio. A Torricelli se le ocurrió que la hipótesis del mar de aire se podía poner a prueba en una situación más simple
que la que se daba en la naturaleza, en la que no hay cubos de mercurio con tubos sumergidos en él. Torricelli había diseñado un experimento. El tercer aspecto es diseñar buenos experimentos capaces de contestar esa pregunta. Diseñar buenos experimentos significa sobre todo pensar en los controles, cuáles son los controles de esos experimentos y tener técnicas apropiadas. Para eso obviamente hay que conocer técnicas. No es lo fundamental la técnica, en contra, vuelvo a repetir, de lo que dice cree mucha gente. O sea, es importante conocer muchas técnicas, pero a veces se las puede inventar en el momento, se las puede estudiar en el momento, no es tan importante como la idea. Pero teniendo buenas técnicas, teniendo buenos diseños de experimentos y teniendo buenos controles, se tiene, digamos, la base. Si la hipótesis de Torricelli era correcta, entonces también será correcto este otro enunciado que se puede inferir de ella. La columna de mercurio de un barómetro ubicado en la base de una montaña debía ser mayor que la de un barómetro colocado en la cima, ya que la masa de aire no era la misma en un caso y en el otro. Así razonó Pascal y encomendó a su cuñado que realizara el experimento, que también resultó exitoso. El barómetro de la cima tuvo una columna menor que el de la base. Había ya otra razón para creer en la hipótesis que años antes había propuesto Torricelli. Entre el momento de la formulación de la hipótesis y su puesta a prueba puede transcurrir mucho tiempo, pero finalmente se alcanzará algún resultado. Se aceptará o se rechazará la hipótesis. Al contrastar los enunciados singulares puede ocurrir una de dos cosas: que esos enunciados describan los hechos y que los hechos ocurran como que son descritos por ellos, o sea, que se ajusten a los hechos, o que no. Por lo tanto, si el enunciado, digamos, que ha resultado no corresponder con los hechos, decidimos que es falso, digamos, entonces también lo será la hipótesis de la cual se ha obtenido, a partir de la cual se ha obtenido usando la deducción. En este caso, lo que ocurre es que tenemos que volver a la etapa anterior del procedimiento. Pasamos de la contrastación a la etapa anterior. Tenemos que inventar otra nueva hipótesis, tenemos que empezar de nuevo en esa etapa. Otro posible resultado es que el enunciado singular se ajuste a los hechos. Bueno, en este caso debemos decir que disponemos de evidencia en favor de la hipótesis. No podemos asegurar que la hipótesis sea verdadera, en el sentido de que no podemos asegurar que en el futuro no vaya a aparecer evidencia desfavorable. Pero lo que sí podemos decir es que ha pasado la prueba, y que la podemos justificar hasta cierto punto, y que la podemos aceptar, que la podemos incorporar al conocimiento, y entonces ya tenemos una nueva fuente de conocimiento, pero de nuevos problemas. La reconstrucción de la investigación de Torricelli y de Pascal es en algún sentido engañosa, porque deliberadamente se ha simplificado la historia. El experimento de Pascal no solo pone a prueba la hipótesis de Torricelli, sino también numerosos presupuestos, como por ejemplo el grosor limitado del mar de aire, la estabilidad relativa de las condiciones atmosféricas, la relación peso finito-altura finita, la sensibilidad y la calibración correcta de los barómetros, etc. Si cualquiera de estos presupuestos fuera erróneo, habría hecho fracasar el experimento.
Si aceptamos esta descripción sobre la estrategia de la práctica científica, entonces hay al menos un sentido en el que podemos hablar de método científico, aunque de un modo muy general. Sin embargo, el análisis de casos de investigación científica pone de manifiesto las dificultades que tuvieron que afrontar quienes se propusieron la tarea de identificar el método científico. La historia de la filosofía de la ciencia registra innumerables intentos por caracterizar el método de la ciencia a partir de las situaciones más diferentes ofrecidas por las más variadas disciplinas: la astronomía, la física, la biología. Tiempo atrás, el método científico era un punto fundamental de los filósofos de la ciencia, porque ellos consideraban que era la manera de encontrar el método científico que sea uno y que sea absolutamente universal, independiente de la época, independiente de la sociedad en la cual se desarrolle la ciencia, permitía de alguna manera delimitar lo que es ciencia de lo que no es ciencia. El objetivo de encontrar el método científico fue perseguido por muchos filósofos, pero aunque no se ha logrado llegar a ningún acuerdo al respecto, las investigaciones epistemológicas produjeron nuevos conceptos, trazaron distinciones más sutiles, formularon nuevas estrategias para abordar la diferencia entre lo que es ciencia y lo que no lo es. La cuestión del método único fue abandonada y en su lugar, las discusiones filosóficas abordaron el análisis de distintos métodos e inclusive técnicas que se ponían de manifiesto en la práctica científica. Pero esto implicaba que era necesario hacer discriminaciones más sutiles, para lo cual era preciso introducir nuevas categorías y explorar disciplinas científicas más variadas. Han surgido nuevos conceptos y relaciones en el análisis de la ciencia. Han sido abandonados algunos problemas filosóficos y han aparecido otros. Sin embargo, la discusión sobre el método científico no puede soslayarse. El problema del método generó muchas nuevas preguntas y mostró aspectos antes inadvertidos.